¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se está al otro lado? Nosotras sí y queremos enseñároslo. Somos Irene y María y os invitamos a pasar un rato al otro lado. Bueno, María, ¿qué? ¿Un día más, un día menos, una tarde más, una tarde menos? Y un día más, un día especial porque es el primer capítulo de este nuestro queridísimo podcast y Sí, estoy bastante nerviosa, la verdad, pero creo joder. que puede quedar muy guay, la verdad. Sí, sí, yo creo que puede quedar guay porque traemos cosas chulas, nos interesa, nos gusta, le hemos puesto mucha pasión y mucho tiempo. Entonces, lo que espero es que Entonces, le guste a la gente y no ya, haber hecho esto con toda la ilusión y que luego se quede ahí. Que yo creo que le va a gustar, pero vamos a ver. Pero sí, bueno. a ver qué tal. Pero bueno, vamos a explicar qué hacemos aquí, lo primero de todo. Por si no nos conocéis, somos estudiantes de Historia en la Universidad de Murcia. Estamos ya en cuarto, en el último año, nos queda poco ya para terminar y graduarnos. Y bueno, antes de poder hacer eso, graduarnos, tenemos que hacer una asignatura que se llama América, Sociedades de Frontera. Que es una optativa que nos interesa bastante, ¿verdad? Sí, no, sí. La verdad, y aparte que hemos acabado aquí de casualidad, porque ninguna de las dos la teníamos en un principio, pero en el último momento dijimos, oye, ¿y por qué no? Y al final nos cambiamos, hicimos el cambio de optativa, acabamos aquí, y al fin y al cabo el grosso de esta asignatura es hacer un proyecto que es una web, realmente, no hay que hacer un podcast, hay que hacer una web, pero nosotras hemos hecho freestyle. Nos gusta Y complicarnos, pero eso sí, ya es sí, nos problema de gusta. fábrica. Y al final, pues aquí hemos acabado haciendo este podcast. Que, bueno, la asignatura como tal no se trata, tratamos un poquito de todo, temas fronterizos, temas más históricos, pero lo guay y lo más chulo es que tratamos temas de actualidad e intentamos crear un poquillo de debate o de diálogo en clase, que es lo que más nos gusta a nosotros, aunque a veces hablemos poco, porque nos da vergüenza, pero nos nutre mucho, en plan aprendemos mucho y nos mueve a mirar cosas, investigar y tal. Y entre unas cosas y otras, pues hemos acabado aquí haciendo el podcast, pues Sí. intentando sumar un poquito al proyecto final. Y al final vemos un poco esto, lo que la frontera significa para las sociedades, cómo afecta y cómo ha afectado sobre todo en la historia reciente y en la actualidad, y especialmente en América, aunque en verdad vemos un poquito de todo, no nos vamos a engañar. Y lo que queremos hacer con este podcast es traer un poco esos temas aquí al podcast, aprovechar, hacerlo público, intentar atraer a la gente de verdad, no solo a los que tenemos en clase y ya escuchan esto y lo hablamos todos los días, sino invitar a la gente a reflexionar. Y bueno, aprovechar y hacer de esto algo realmente útil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a explicar el proyecto. Irene, ¿lo quieres explicar tú o lo explico yo? Eh, pues empiezo yo si quieres y ya terminas tú con lo Venga, que falte. perfecto. Pues a ver, como tal, el trabajo, el podcast va a contar con 10 capítulos o 10 episodios donde vamos a ir intercalando entre entrevistas a personas más o menos de nuestra edad que son de Latinoamérica o que han estado viviendo durante un tiempo en Latinoamérica y no para contar pues, diferentes cosas que ya iréis viendo, ¿no? Os dejo ahí con la intriga. Y los otros capítulos pues, van a ser un poquillo más charlas entre María y yo, donde trataremos pues, temas como la frontera y el cine, la frontera y el arte protesta, la canción protesta, o temas como hoy, que es un poquito más genérico, donde vamos a intentar hablar de la frontera, aparte de Sí. introducir el podcast. Y eso, entonces el grosso van a ser estos 10 capítulos que vamos a poder ver en YouTube y en Spotify. Aunque, María, te doy paso porque hay más cosas. Vale. Sí, aparte de YouTube y Spotify, lo importante y que queremos que sepáis y que tengáis muy claro es que también vamos a tener TikTok e Instagram, así que pues si nos queréis seguir os lo dejamos por aquí todo. Y bueno, ahí pues subiremos contenido extra y pues seguramente clips de los podcasts que vayamos haciendo para que tengáis un poco un adelanto. Entonces, bueno, pues si queréis la experiencia completa, siguiendo por ahí también. Y sobre todo deciros que con todo esto queremos generar un espacio abierto de debate, que podáis comentar, que podáis debatir, que no tengáis miedo de expresar vuestra opinión, por favor, que lo que queremos hacer es que esto llegue de verdad a la gente y que despierte un poco y, no sé, esa gana de, pues hablar las cosas y debatirlas y opinar, que al final pues es un poco el objetivo. Dicho esto, creo que podemos pasar ya a la primera parte de lo que es ya entrando en el temario, ¿no? Sí, yo creo que está bastante explicado. Vamos a la chicha.
bueno, realmente antes de empezar a hablar de algo, tenemos que definir qué es ese algo. Entonces, María, ¿qué es una frontera? ¿Qué es la frontera? Pregunta complicada, porque puede ser muchísimas cosas. Así que bueno, me vas a permitir hacer un poquito de trampas y mirar la RAE, ¿vale? La Real Vale. Academia Española. Dice, bueno, tiene muchísimas acepciones. Quizás la que más rápido se nos viene a la cabeza sería la cuarta, que dice que es el confín de un estado. Simplemente una línea entre dos lugares que puede ser normalmente pues una montaña, un río o algo así físico se suele buscar y que separa dos estados. Ahora, a mí me gusta más la primera acepción, que también es la que hemos visto en clase, que sería puesto y colocado enfrente. O sea, realmente no tiene que ver con política, simplemente lo que tienes enfrente, que no al lado, enfrente. O sea, es lo que nos enfrenta, lo que nos diferencia, que no es simplemente algo físico, sino también puede ser cultural, social. O sea, una frontera puede estar en cualquier sitio, literalmente. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, realmente nunca me había puesto a reflexionar sobre este término hasta que lo dimos en clase y lo hemos, ya lo, o sea, lo hemos tratado entre nosotras. Pero sí, o sea, ya en sí parece que la definición lleva a un conflicto, que no tiene por qué ser un conflicto. O sea, que una frontera puede darse en muchos temas y no tiene que ser un enfrentamiento entre, o sea, de unos contra otros. Pero es verdad que ya de golpe lo primero que encontramos es esto. Entonces, bueno, quizás esto pues aporta un poco de luz y de significado a todo lo que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, a ver, María, te doy paso para que, si lo quieres Sí. introducir. Bueno, os hemos dicho que vamos a hablar de América y de fronteras. Yo creo que si cruzamos estas dos palabras, seguramente, o a lo mejor a la mayoría, a lo mejor a todos no, pero lo que más rápido se nos puede venir a la cabeza es precisamente la frontera entre México y Estados Unidos. Que no digo ni que sea la mejor, ni que sea la peor, ni que tenga más conflictos o menos, simplemente la más mediática, pues precisamente por colindar con Estados Unidos, que es potencia mundial, y tenemos a Trump ahí, dale que te pego, que salen las noticias todos los días. Entonces, vamos a hablar de esto. Sí, de hecho, el 20 de enero de este año, 2025, Trump vuelve a salir elegido presidente de Estados Unidos y parece que fuera ayer, porque es que sigue siendo, o sea, sus políticas siguen siendo portadas diarias en periódicos de todo el mundo. Y uno de los puntos que más, o sea, que más afectan a ellos y a nosotros, que aunque parece que estamos en la otra punta del mundo, no, es el tema fronterizo y concretamente la frontera con México. O sea, es un tema muy complicado de tratar, siempre ha estado muy marcado en el programa de Trump, pero sigue siendo, tras 3 meses, pues eso, noticias de primera hora. Efectivamente, es que apenas 4 días después de llegar al poder ya se puso con la frontera, o sea, es tema principal para Trump. Y de hecho ya empezaron, como digo, 4 días después las deportaciones masivas por aire de Estados Unidos a México, que nos dejaron imágenes de personas esposadas de pies y manos en los aviones volviendo a México. Fue algo que causó bastante revuelo, la verdad, aunque Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, no se pronunció demasiado al respecto, solo dijo que habían llegado los aviones, ya está, sin mal, pero bueno. Eh, la cosa es que esto realmente no es que empiece con Trump, o sea, realmente estas deportaciones ya se hacían de antes, ¿verdad, Irene? Sí, o sea, parece que Trump es el muro de Trump. De hecho, es que muchas veces se habla con ese nombre, pero es que no empieza con Trump, empieza con Bill Clinton en 1994, posteriormente Obama, Trump obviamente, y lo que pasa con Trump es la política o la manera tan agresiva de llevar este tema, que es lo que más quizás nos llama a todo el mundo. Sí, que al final es como el que más resuena y el que más bombo le ha dado a este tema, pues sí es verdad que insiste mucho y también los medios que nos llegan a nosotros también insisten mucho en Trump, o sea, también tendríamos que preguntarnos un poco el porqué de todo ello. Pero bueno, también está el hecho, alejándonos un poco de esto, de que los mexicanos no son los únicos que intentan traspasar la frontera. Porque claro, hablamos de México, Estados Unidos y automáticamente pensamos que todos los que van son mexicanos, pero no es así. O sea, México realmente no es solo un país emigrante, sino que es un país de transición. Y esto es muy importante que lo destaquemos, porque para ir a Estados Unidos, por él también cruzan personas que vienen del Triángulo Norte, que se denomina, que serían los países de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Sí, de hecho, una muestra de ello es la portada que nos dejó la revista Time en 2018, donde vemos a Trump y a una niña siendo los protagonistas. De hecho, no hay nada más en la fotografía, o sea, en la portada. Y lo que pasa es que la fotografía que se tomó para hacer este montaje es de una niña hondureña, tomada por John Moore, el fotógrafo, en la frontera, y ella ocupa la posición central, mientras que Trump estaría desplazado a la derecha. Y bueno, para dar un poco de contexto sobre esta portada, se publicó cuando Trump decidió eliminar el Plan DACA, que básicamente es un decreto que daba cierta protección a los niños migrantes. Sí, bueno, podríamos hacer otro podcast solo hablando de esto, del plan DACA y de todo lo que significó, pero quiero volver otra vez al hecho de que México sea un país de transición, porque creo que se habla mucho de Trump y monopoliza un poco el debate, pero yo quiero preguntarme cómo se vive esto en México, cómo es el hecho de que México sea un país de transición y que también reciba inmigración, porque es muchísima la que recibe al final, gran parte de la que va a Estados Unidos, sobre todo en las zonas, en sus propias zonas fronterizas con el Triángulo Norte, porque se habla de la frontera del norte de México, pero también está una frontera al sur, sobre todo en las regiones como Chiapas. Y bueno, es que al final, aunque el objetivo principal de esta gente sea llegar a Estados Unidos, pues no siempre lo consiguen y a veces se quedan en México. Entonces, pues es algo que a la sociedad mexicana también le afecta. Sí, o sea, desde el gobierno de México sí que se intenta llevar con diplomacia, aunque, y bueno, en Estados Unidos encontramos sí también leyes, pero sí es verdad que son leyes mucho más agresivas y mucho más, pues eso, las deportaciones masivas que podemos ver y tal, siendo tratado el tema migración con bastante agresividad y bastante, pues, no sé, crudeza en ese sentido. En cambio, en México tenemos, por ejemplo, la ley de migración, que se publicó el 25 de mayo del 2011, cuyo objetivo principal pues, sería controlar o regular la entrada, salida, permanencia e incluso retorno de migrantes, siempre intentando preservar los derechos humanos, que sería como lo mismo, de la forma pues eso, más respetuosa posible. O sea, me río porque es que hace gracia que lo diferente o lo curioso sea el hecho de que está llevando a cabo, o sea, o está cumpliendo con los derechos humanos, pero bueno, Ya, es la verdad, es que bastante curioso, es es que es un como, Dios tema, mío. es un tema. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, sin embargo, por mucho que se intente proteger a los derechos humanos, sí es verdad que esto es la teoría, o sea, es lo que se ve en el papel, en la ley, al final en la práctica sabemos que siempre es diferente y de hecho se conocen casos de violaciones de los derechos de estos migrantes en tránsito, entonces bueno, está bien, pero igual habría que ver un poco caso por caso. Y bueno, por otro lado, en esta situación no solo afectan las leyes de México, también afectan las relaciones internacionales, que también tenemos que acordarnos un poco de eso, porque al final México no puede hacer lo que quiera libremente. A lo mejor México quiere cuidar de los derechos humanos de los migrantes, pero Estados Unidos no le deja porque depende también de lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Claro, al final esto es un poco un tira floja que tiene que ver, pues en este caso México está ahí en medio entre atender y ser pues coherente con los derechos de las personas migrantes o cumplir con lo que Estados Unidos más o menos pues dicta y así evitar las represalias de los aranceles que Trump está imponiendo, que son bastante graves y que nos afectan a nivel global a todo el mundo, básicamente. Entonces, pues sí es verdad que es un poco complicado de llevar pues una negociación sana y justa teniendo en cuenta este contexto, vaya. Sí, la verdad es que sí, está la cosa un poco complicada, Sí, pero bueno, en fin. Yo la verdad es que teniendo en cuenta todo esto, te diría a modo de conclusión que lo que más deberíamos tener en mente es que al final en estos procesos son muy complejos y tampoco podemos tener como que hay buenos y malos, porque al final, pues eso, México a lo mejor pues, también tiene casos de violaciones de derechos de los migrantes. Y pues eso, que es muy complejo, tenemos que rascar un poco, no quedarnos en el titular de turno y no sé, ¿tú qué opinas de esto? No sé, ¿qué conclusión sí. sacas? Pues a ver, no somos expertas en geopolítica ni en la situación política y económica, sobre todo de inmigración de Estados Unidos y México, pero sí es verdad que lo que queremos promover con esto es intentar hacer ver que, pues eso, con un titular no tenemos la noticia entera hecha, un titular no es o sea, los procesos que se han llevado históricamente haciendo, o sea, al final es buscar ese espacio
poner en duda la situación o de pensar, de poner en criterio lo que ocurre y no banalizar la situación diciendo es que este es bueno o este es malo, es que esto está bien y esto está mal, porque pues ahí es una situación muy compleja y que abarca muchísimos espacios. Y bueno, sí, es la actitud que yo creo que también queremos tener para lo largo de todo este podcast y que tengáis vosotros también, que al final pues es muy bueno analizar las cosas y no quedarnos con la superficie, que queremos que investiguéis un poco, que rasquéis, que no os quedéis con, pues eso, con lo superficial. Así que bueno, yo creo que es buena conclusión para el día de hoy, para este primer podcast. Y pues nada, yo iría cerrando por aquí, ¿no? Sí, sí, yo creo que como introducción está bastante bien. Así como ejemplo de lo que podéis encontraros, que seguro que os ha encantado y que os esperamos otro día. Y bueno, recordemos de nuevo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, Spotify, como Instagram y TikTok. Así es. Así que nada, eso y que vamos a estar aquí haciendo podcast cada miércoles y domingo, ¿vale? Cada miércoles y domingo nuevo episodio, así que estad ahí atentos. Y el siguiente, hoy es domingo, el siguiente será el próximo miércoles 2 de abril. Y os recomiendo que no lo perdáis porque va a ser la primera entrevista a un chico mexicano majísimo que esperemos que os guste muchísimo, la verdad. Pues sí, la verdad. Y dicho todo esto, solo nos queda daros las gracias por estar aquí acompañándonos y deciros que os esperamos, como siempre, al otro lado.